Algunas críticas recibió el anuncio hecho por la presidenta Bachelet sobre una eventual despenalización del aborto en caso de violación, inviabilidad del feto o riesgo de la madre. ¿Cómo recibió la democracia cristiana, por ejemplo, esta propuesta? Es una de las que quedan ahí como interrogantes. Bueno, y para conversar precisamente de este tema nos acompaña el diputado de ese partido, de la DC, Matías Walker. ¿Qué tal, diputado? ¿Cómo está, diputado? Hola, Paola, Germán, encantado. Oiga, antes que nos cuente qué le parece, ¿le sorprendió primero? ¿Sabía que la presidenta iba a sacar este tema en el discurso del 21 de mayo? Nosotros habíamos tenido algunas señales de que efectivamente iba a venir este anuncio que estaba en el programa de gobierno, hay que decirlo honestamente. Ahora, lo que ha planteado la presidenta, Paola, es la posibilidad de despenalizar el aborto bajo ciertas circunstancias. ¿Qué significa eso para que la gente nos entienda? Porque no es lo mismo que legalizar. Significa, si vamos a mandar a la cárcel, por ejemplo, a un médico que practica un aborto, que interrumpe un embarazo cuando está en riesgo la vida de la madre. Si vamos a mandar a la cárcel a una mujer que ha sufrido el drama de una violación, que además se somete al drama de practicarse un aborto, a lo mejor en condiciones además absolutamente insalubres, y además queremos mandar a esa mujer a la cárcel, lo mismo que en el caso del embarazo inviable. Ese es el debate que tiene que existir en el Congreso Nacional. El Congreso Nacional, Paola, es el lugar donde tienen que debatirse todos los temas en una sociedad democrática. Yo creo que hay que avanzar en la despenalización en el caso de el riesgo para la vida de la madre, que existía además en el Código Sanitario antiguo, hasta el año 89, el mal llamado aborto terapéutico. Hay que avanzar en lo que significa la inviabilidad fetal, o sea, si sabemos el aborto que eugenésico. El feto, claro, no va a sobrevivir un momento siquiera al parto, lógicamente esa figura no puede estar penalizada y ahí el padre tiene el derecho de decidir. El caso de la violación, para mí, por lo menos, el más complejo desde el punto de vista ético y jurídico, porque estamos hablando de un feto que viene sano, que tiene todas las posibilidades de vivir. Entonces algunos dicen, bueno, no podemos obligar a la madre, ¿no es cierto?, a tener ese niño, pero a lo mejor podemos darle una adopción. Ese es un tema que yo particularmente, y en esto coincido con la senadora Carola Goich, no tengo resuelto, pero es un tema que tenemos que debatir en el Congreso Nacional. Cristiana, senador, bueno, tiene su nombre, Cristiano, diputado un partido... nomás. Diputado, disculpe. Diputado, es un partido cercano a la Iglesia Católica, de raíz, obviamente, humanista y cristiana. Entonces, en esa calidad le quiero preguntar qué le pareció el comentario de la cabeza de la Iglesia Católica en Chile respecto a las mascotas versus la vida humana. A mí no me gustó la caricatura que hizo el presidente de la República, además a través de su cuenta de Twitter, ni tampoco el cardenal, porque repitieron básicamente lo mismo. Sí. Una comparación entre las mascotas y la referencia que había hecho la presidenta al cuidado de las mascotas, como diciendo, estamos cuidando a las mascotas más que a los niños que están por nacer. Eso me parece una simplificación absolutamente innecesaria, me parece una caricatura de un debate que es mucho más dramático, que es mucho más profundo y que yo espero que lo podamos enfrentar con más seriedad desde el Congreso Nacional. ¿Le pareció poco serio lo que dijo entonces el cardenal? Me pareció una caricatura de un tema que es mucho más profundo. Pero quizás yéndonos al fondo y la profundidad quizás de ese mensaje de Monseñor Esati, es Monseñor Esati, estamos hablando de la cabeza de la Iglesia Católica en Chile. Puede ser que entonces, teniendo esa forma de pensar y ver las cosas, el debate en el Congreso y la ofensiva que puede tener la Iglesia Católica en ese tema en particular, complejice la discusión sobre este tema y que el tema valórico se ponga muy fuerte sobre la mesa? No va a ser la primera vez que tenemos diferencias con la jerarquía de nuestra propia iglesia. Yo también soy católico en este tipo de temas. Con la ley de divorcio, recordemos, ocurrió lo mismo. Fueron diputados de la democracia cristiana los autores de la ley de divorcio y en ese momento, bueno, surgieron muchas diferencias. Ahora, esto curiosamente se da a nivel más de jerarquía de la iglesia que de sacerdotes y también de la comunidad católica, porque uno habla con la comunidad laica, por ejemplo, todos los que somos católicos, y tenemos mucho más apertura a debatir estos temas, incluso dentro de los sacerdotes. Hay muchos sacerdotes que en este tema plantean que la conciencia finalmente es la que tiene que determinar, porque el caso, por ejemplo, el riesgo de la vida de la madre, estamos también en presencia de un tema moral, o sea, tenemos que defender la vida, pero también tenemos que defender la vida de la madre. Es un caso dramático. Los médicos dicen que cada vez ocurre menos esa disyuntiva, por suerte, ¿no es cierto? Pero un tema que tenemos que discutir, es un tema que tiene que estar de alguna
de alguna manera planteado en la legislación. Y insisto, el Congreso Nacional es el lugar donde tienen que debatirse todos los temas. ¿Esto es un tema valórico, diputado, a su entender, o un tema que tiene que ver con otros ejes, con los derechos humanos, con la salubridad pública, en fin? A mí no me gusta cuando se identifican los temas valóricos con la moral sexual. Yo creo que los temas valóricos van mucho más allá de los temas de moral sexual, incluyen los temas de moral social. Para mí también el salario mínimo es un tema valórico. En ese sentido, si se quiere poner como un tema valórico, no tengo ningún problema en abordarlo de ese punto de vista. Pero un tema sobre todo jurídico, un problema de ponderación de derechos que tiene que hacer el legislador, que finalmente tiene que hacer el juez. Insisto, no estamos hablando ni siquiera de legalizar, porque esto puede continuar como contravención al Código Sanitario, por ejemplo. Estamos hablando de despenalizar. Reitero la pregunta, ¿vamos a mandar a la cárcel al médico, que hoy día no va a la cárcel, digámoslo, que de hecho, salva, cárcel, por eso, hoy en día, que salva la vida de la madre, ¿no es cierto?, producto de la interrupción del embarazo? ¿Vamos a mandar a la cárcel a una mujer que ha sido violada, que se somete a un aborto con el drama que eso significa? Además, ¿va a sufrir pena privativa de libertad? Bueno, es el debate que tenemos que tener en el Congreso Nacional. No, este tema se pone sobre la mesa en este momento por un tema de convicción de nueva mayoría, por un tema de que en estos momentos en el Parlamento por fin están los votos para poder quizás sacar un proyecto, transformarlo en ley, o porque, que es lo que más a uno le gustaría, existe la apertura de diálogo dentro del Parlamento como para poder por fin destrabar un tema como este, pero con una discusión de fondo. ¿Por dónde pasa un poco todo este panorama? Yo creo que pasa por lo último, Germán, porque además estos son temas que trascienden a las coaliciones. O sea, dentro de nuestra propia coalición de la nueva mayoría, por ejemplo, el tema del matrimonio igualitario, habemos algunos que estamos dispuestos a legislar en torno al matrimonio igualitario y otros que son más reacios. Quizás acá hay un componente generacional, porque hay algunos que, siendo abogados, teniendo formación jurídica, estamos más abiertos a discutir estos temas que otros. La sociedad ha cambiado, Chile ha cambiado, y yo creo que como sociedad estamos más preparados para debatir estos temas, y eso es lo que planteó la Presidenta de la República. Oiga, lo que planteó la diputada de la Democracia Cristiana, Yarsna Proboste, fue una novedad. Se ha hablado mucho de educación, no conocemos el proyecto, y sin embargo ayer la diputada nos dio algunas luces sobre el proyecto. ¿Qué le pareció a usted? ¿Lo sabía que se va a impedir el ingreso a nuevos colegios particulares subvencionados y que, según ella dijo, la matrícula se va a congelar? Esto último al final como que lo dijo y lo desdijo, pero a mi entender lo dijo. A ver, primero tenemos que conocer el proyecto. Pero usted no lo conoce porque parece que ella sí. No. Yo no conozco el proyecto, yo soy jefe de bancada de los diputados de la Democracia Cristiana, no he ingresado al Congreso, no conocemos su contenido. Lo que ha dicho el ministro Izaguirre es que vamos a poder ejercer una verdadera libertad de elección, porque los colegios particulares subvencionados van a tener más subvención y no menos subvención, y eso va a permitir eliminar el copago, y eso va a permitir que el copago no sea una limitante para los padres para elegir. Respecto de si hay algún régimen transitorio, porque recordemos que van a tener 2 o 3 años las sociedades comerciales para transformarse a fundaciones o corporaciones sin fines de lucro. A lo mejor en ese contexto lo que planteó la diputada Yarsna Proboste, que ha estado trabajando muy bien en la Comisión de Educación, es que se podría congelar la matrícula en esos colegios porque va a haber un periodo transitorio. Pero congelar la matrícula y congelar e impedir la entrada de nuevos actores. Lo que pasa es que, diputado, el tono en que lo dijo ayer, y no el tono, no, sino como lo dijo, es: conozco prácticamente el proyecto y esto es lo que dice. Entonces llamó la atención porque es raro que no lo conozca el resto de la bancada. Exactamente. Yo respecto de ese detalle no conozco el texto del proyecto. Recibimos el día domingo en La Moneda de parte del ministro Izaguirre algunas luces en general respecto al contenido del proyecto. En general me parece muy bien porque cumple con un compromiso la presidenta Bachelet, terminar con lucro, el copago, la selección. Pero puede ser que algunos parlamentarios, por conocimiento o no, hayan trabajado en el diseño de este proyecto fuera de sus horarios, ya sea como parlamentario o lo que sea. Germán, o sea, que Yarsna Proboste efectivamente haya aportado con elementos dentro de ese proyecto. Yo creo que el texto, la letra chica, no la conoce ningún parlamentario todavía, porque están en los últimos ajustes en las Express, viendo precisamente estos temas que son jurídicos. ¿Por qué se ha demorado un poco más el ingreso del proyecto a la Cámara de Diputados? Precisamente porque están revisando esos temas jurídicos. Yo, responsablemente, no quiero opinar de un tema tan particular sin haber conocido el texto. Dicho eso, yo quiero ser claro que nosotros no somos un buzón, que nosotros vamos a ponernos a estudiar el proyecto, que vamos a hacer
todas las observaciones que sean necesarias para perfeccionarlo. Insisto, no le llama la atención que la diputada lo sepa y lo diga en televisión, siendo que usted es un correligionario, jefe de la bancada, además, que, digamos, no le llama la atención, o le pregunto al revés, sí. ¿Es habitual que algunos colegas suyos trabajen de espalda al partido, de espalda a la bancada? No, no se trata de eso. Lo que pasa es que nosotros tenemos mucha pega en varios temas y trabajamos en comisiones. Y la diputada Proboste y el diputado Mario Vanegas están en la Comisión de Educación. Respecto de esa situación específica, yo prefiero conocer el texto. Si fuera, insisto, una norma transitoria, mientras las sociedades comerciales van a transformarse en corporaciones o fundaciones, lo puedo entender. Si es la norma general, no, porque en Chile tenemos libertad de educación que rige para los sostenedores, que es la libertad de abrir establecimientos, de aceptar niños. Lo más importante de este proyecto es la libertad de elección que tienen los padres, y eso es un derecho que por lo menos la democracia cristiana se va a encargar de garantizar, junto con el fortalecimiento de la educación pública, que es muy importante, porque no vaya a ser que creemos tantos incentivos para que las sociedades se transformen en corporaciones o fundaciones que debilitemos además la educación pública, sobre todo en las localidades rurales, que es tan importante. No hay otra educación que la educación pública en las localidades rurales. Bueno, no queda más entonces para usted y para nosotros que esperar tener el proyecto de ley en la mano. Por supuesto. Muchas gracias. Voy a mandar apenas llegue. Apenas llegue. Muchas gracias. Gracias, Paola. Chao, chao.